Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde la pasión y el amor reinan supremos. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que la energía del amor los envuelva y los tenga listos para otro viaje fascinante a través de las historias que nos roban el aliento y nos hacen creer, una y otra vez, en la magia del romance. Hoy vamos a elevarnos a alturas inimaginables con una historia que no solo les calentará el corazón, sino que también les recordará que el amor, en su forma más pura y genuina, puede conquistar cualquier obstáculo, desafiar cualquier distancia y florecer en los lugares más inesperados. Prepárense para ser testigos de un romance épico, un cuento moderno de almas gemelas que se encuentran en el vasto universo digital y construyen un lazo indestructible. Vamos a sumergirnos de lleno en la historia de Afra y Mert, un amor que nació entre píxeles y se consolidó a través de la perseverancia, la confianza y la fe inquebrantable en el poder del destino. Pero antes de descorrer el telón de esta maravillosa narrativa, permítanme darles una cálida bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se han unido a nuestra creciente comunidad de enamorados. Estamos encantados de tenerlos a bordo. Y si aún no se han suscrito, no esperen ni un segundo más. Hagan clic en el botón rojo, activen la campanita y únanse a esta familia de románticos empedernidos que celebramos el amor en todas sus formas. Aquí encontrarán un refugio seguro para alimentar su esperanza, descubrir consejos valiosos para sus propias relaciones y dejarse llevar por historias que les recordarán que el amor verdadero es posible. Ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en el mundo de Afra y Mert. Su historia es como un exquisito plato que se saborea lentamente, disfrutando cada ingrediente y cada matiz. Comienza con una chispa, una conexión virtual que, como una semilla, germina hasta convertirse en un árbol frondoso y lleno de frutos. Y como muchos de los romances más memorables, su encuentro inicial fue completamente inesperado, lejos de los escenarios convencionales que solemos imaginar. No fue en una elegante gala, ni en una librería llena de encanto, ni siquiera en un viaje exótico. Su primer contacto fue, en un foro online dedicado a la fotografía de naturaleza. Imaginen la escena: Afra, una joven turca con un alma de artista y una pasión inagotable por capturar la belleza del mundo que la rodea, compartía sus impresionantes fotografías en este espacio virtual. Sus imágenes, llenas de luz, color y emoción, eran un reflejo de su espíritu libre y su profunda conexión con la naturaleza. Mert, por su parte, era un diseñador alemán con una sensibilidad artística aguda y un ojo crítico para los detalles. Atraído por la autenticidad y la belleza que emanaban las fotografías de Afra, se convirtió en un admirador silencioso, un espectador cautivado por su talento. Al principio se limitaba a dejar comentarios sutiles, pero siempre perspicaces, sobre las imágenes de Afra. Elogiaba su habilidad para capturar la luz dorada del atardecer, la perfección de la composición y la emoción palpable que transmitían sus obras. Afra naturalmente se sentía halagada por la atención y el interés genuino de Mert. Sus comentarios no eran simples cumplidos vacíos, sino observaciones inteligentes que demostraban una comprensión profunda de su arte. Poco a poco, la conversación comenzó a fluir más allá de la fotografía. Intercambiaron mensajes privados compartiendo sus pensamientos, sus sueños, sus aspiraciones. Descubrieron que tenían mucho en común, a pesar de vivir a miles de kilómetros de distancia y pertenecer a culturas diferentes. Afra vivía en un pintoresco pueblo costero en Turquía, rodeada de paisajes impresionantes y una cultura rica en tradiciones ancestrales. Su vida era sencilla, pero llena de significado. Pasaba sus días explorando la naturaleza, capturando momentos mágicos con su cámara y compartiendo su arte con el mundo. Mert, en cambio, residía en una bulliciosa ciudad en Alemania, inmerso en el mundo del diseño y la innovación. Su vida era más cosmopolita, llena de estímulos y desafíos constantes. A pesar de estas diferencias, encontraron un terreno común en su pasión por el arte, su amor por la naturaleza y su visión del mundo. La distancia, en lugar de ser un obstáculo, se convirtió en un catalizador para fortalecer su conexión. Pasaban horas hablando por videollamada, compartiendo sus experiencias, riendo juntos y apoyándose mutuamente en los momentos difíciles. Se convirtieron en el confidente el uno del otro, en el refugio seguro donde podían ser ellos mismos sin temor a ser juzgados. La chispa del amor, aunque invisible al principio, comenzó a encenderse lentamente. Era una llama tenue pero constante que se alimentaba de la admiración, el respeto y la profunda conexión que sentían el uno por el otro. Compartían secretos, se contaban sus miedos y se animaban a perseguir sus sueños. Sin darse cuenta, se estaban enamorando.
Un día, Mert sintió un impulso irrefrenable. Sabía que la relación a distancia era un desafío, pero estaba convencido de que Afra era la persona indicada, la pieza que faltaba en su rompecabezas. No podía seguir viviendo sin saber si lo que sentía era real, si la conexión que compartían a través de la pantalla podía traducirse en algo tangible. Sin dudarlo, reservó un vuelo a Turquía. Quería conocerla en persona, sentir su presencia, verla sonreír de cerca. La sorpresa de Afra fue inmensa cuando recibió el mensaje de Mert anunciando su llegada. Al principio, no podía creerlo. Pensaba que era una broma, un sueño imposible. Pero pronto se dio cuenta de que era real. Mert, el chico que había conocido en un foro online, estaba a punto de cruzar medio mundo para verla. Su corazón se aceleró, sus manos temblaron y una oleada de emoción la invadió por completo. La emoción de Afra era indescriptible. Sentía una mezcla de nerviosismo, alegría y una inmensa anticipación. Pasó días preparando su casa, limpiando cada rincón y decorando con flores frescas. Se probó todos sus vestidos, indecisa sobre qué ponerse para la ocasión. Planeó actividades para mostrarle lo mejor de su pueblo, los lugares más emblemáticos y la deliciosa comida local. Quería que Mert se enamorara de Turquía tanto como ella. El día de la llegada de Mert, Afra se levantó temprano y se dirigió al aeropuerto. La espera se hizo eterna. Cada minuto parecía una hora. Miraba fijamente la puerta de llegadas, esperando ansiosamente ver su rostro. Finalmente lo vio. Ahí estaba Mert con una sonrisa radiante y una mirada llena de amor. Su corazón dio un vuelco. El encuentro fue mágico. Se abrazaron con fuerza como si se conocieran de toda la vida. Las palabras sobraban. En ese momento supieron que su relación era algo especial, algo que valía la pena luchar por. La conexión que habían construido a través de la pantalla se hizo aún más fuerte en persona. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Mert se enamoró de la belleza de Turquía, de la calidez de su gente y sobre todo, de la sonrisa de Afra. Exploraron juntos el pueblo, visitaron las ruinas antiguas, pasearon por las playas de arena blanca y se perdieron en los bazares llenos de colores y aromas. Probaron la deliciosa comida turca, desde el kebab jugoso hasta el baklava dulce y pegajoso. Se sentaron juntos a contemplar el atardecer, tomados de la mano y en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Cada día que pasaban juntos fortalecía su amor y les confirmaba que estaban destinados a estar juntos. Compartieron secretos, se contaron sus sueños y se prometieron apoyarse mutuamente en todo lo que hicieran. Se dieron cuenta de que habían encontrado a su alma gemela, a la persona que los entendía y los amaba incondicionalmente. Sin embargo, la felicidad no dura para siempre. El tiempo de Mert en Turquía llegó a su fin. La despedida fue dolorosa. Se abrazaron con lágrimas en los ojos, prometiéndose que harían todo lo posible para que su amor superara la distancia. La idea de separarse era insoportable. De regreso en Alemania, Mert se enfrentó a una difícil decisión. Sabía que no podía seguir viviendo lejos de Afra. Su corazón le decía que tenía que estar con ella, que su futuro estaba a su lado. Pero dejar su vida en Alemania no era fácil. Tenía un buen trabajo, amigos y familia. Sin embargo, sabía que nada de eso se comparaba con el amor que sentía por Afra. Después de mucho pensarlo, tomó la decisión más importante de su vida: renunciar a su trabajo, vender sus posesiones y mudarse a Turquía. Sabía que era un riesgo, pero estaba dispuesto a hacerlo por amor. No podía imaginar su vida sin Afra. La noticia dejó a Afra sin palabras. No podía creer que Mert estuviera dispuesto a sacrificar todo por ella. Se sentía abrumada por el amor y la gratitud. Sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Juntos comenzaron una nueva vida en Turquía. Mert encontró un trabajo como diseñador gráfico y Afra siguió desarrollando su pasión por la fotografía. Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de sus seres queridos y con la promesa de amarse y respetarse para siempre. Su historia es un ejemplo de que el amor verdadero no conoce fronteras, ni distancias, ni obstáculos. Es un recordatorio de que a veces, las personas más inesperadas pueden convertirse en el amor de nuestra vida. Es una inspiración para seguir creyendo en los cuentos de hadas y en los finales felices.
Afra y Mert nos demuestran que cuando dos almas están destinadas a estar juntas, el universo conspira para que se encuentren. Y que con amor, perseverancia y fe, cualquier cosa es posible. Y aquí termina esta hermosa historia de amor que, estoy segura, los ha dejado con el corazón lleno de alegría y esperanza. ¿No es increíble cómo a veces el destino nos sorprende de la manera más inesperada? La historia de Afra y Mert nos recuerda que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él, sin importar las dificultades que se presenten en el camino. Espero que hayan disfrutado tanto como yo contando esta historia épica. Me encanta compartir con ustedes estas historias que nos inspiran a creer en el amor. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que formen parte de esta comunidad de amantes del romance. Me encantaría saber qué les pareció la historia de Afra y Mert. ¿Les ha inspirado? ¿Han vivido alguna experiencia similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se contagien de esta dosis de amor y, por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de romance, consejos para el amor y análisis de historias que los harán suspirar. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis corazones románticos. Que el amor siempre los acompañe.